Julio Gómez maravilló a todo México, un país sediento de figuras, algo que facilitó que tipos como la Momia obtuvieran los reflectores gracias a una buena actuación que le cambió su forma de pensar. Algo típico de nuestro país, pero no de otros que siguen el camino correcto para triunfar. Acompáñame a descubrir cómo Julio lo echó todo a la basura y cómo es que le fue a los rivales que enfrentó México en ese mundial en comparación a Julio. Julio inició su historia un 13 de agosto de 1994 en Tampico, Tamaulipas, en una familia humilde de escasos recursos. Al menos eso nos hizo pensar todos los reportajes quienes querían vender al próximo ídolo del pueblo. Supuestamente Julio era un niño trabajador quien quería luchar para poder salvarle la vida a su madre, quien estaba sufriendo del cáncer. Esto lo motivó a destacarse en las múltiples escuelitas de fútbol que su familia le había pagado para que pudiera desempeñarse en lo que más brillaba, que era el bello deporte. Una vez que vieron qué tanto talento tenía su pequeño, estos lo inscribieron en la mejor escuelita de la zona, la cual era la del Correcaminos. Este equipo era el único que estaba jugando a nivel profesional en esta zona del país. Obviamente estar en esta escuela no iba a ser un gasto mínimo. Iba a generar un gasto tremendo para la familia Gómez, que estaba viendo en su hijo una forma de poder salir de la pobreza mediante su tremendo talento. Durante los próximos años, Julio permanecería con el Correcaminos hasta que llegó el Pachuca con una visoría en la cual Julio participó y terminó aprobando, llegando a las fuerzas básicas de los Tuzos a una muy temprana edad. En Pachuca, Julio entrenaría duro, esforzándose para poder hacerse de un lugar en unas fuerzas básicas muy competitivas. El trabajo rendiría frutos, pues Julio era considerado como un gran prospecto a futuro en las fuerzas básicas de los Tuzos. Esto sería más aparente una vez que Julio dio el partidazo de su vida en la semifinal de la Copa del Mundo Sub-17 ante Alemania, a la cual le anotó a los 3 minutos dándole la ventaja a México, que no la pudo mantener pues Alemania empató y superó al Tri, hasta que Espericueta volvió a igualar el marcador, dejando el encuentro al aire, ya que seguramente sería un partido del gol gana, algo que sucedió pues Gómez anotó en los últimos minutos en un tiro de esquina que fue espectacular, pues Gómez remató de chilena, anotando el gol de la victoria, un evento que transformó a Julio en una estrella, pues recibió el premio al mejor jugador de la competencia. Este era el momento para Julio y sus padres, quienes no desperdiciaron el hablar maravillas de su hijo, quien era trabajador, humilde y muy talentoso. Por estas cualidades Julio merecía la gloria. Este era el comienzo de su carrera, diría su padre, quien se sentía muy orgulloso de ese gran logro de su hijo, quien ahora era apodado la Momia debido a que sufrió un tremendo cabezazo que le provocó tener que ser vendado para poder continuar en el terreno de juego. Esto lo inmortalizó aún más debido a que mucha gente decía que sí sentía los colores y que era todo un guerrero en el campo, jugándose literalmente el físico. Esta historia muy bien contada estaba llenándole los ojos al pueblo mexicano, que lo catalogaba como un guerrero, una persona admirable, maravillosa, inspiradora, luchista, entre muchas palabras más que solamente sirvieron para nutrir a la Momia, quien se estaba agrandando, pues ya se consideraba como una persona famosa, la cual no tenía que luchar al par de sus compañeros para poder obtener sus oportunidades, las cuales le llegaron, pero este no las supo aprovechar. Poco a poco las fue perdiendo debido a que no terminaba por destacar, no terminaba por desplegar lo que había desplegado en ese mundial, pues había jugado contra jugadores de su misma categoría. Ahora estaba jugando con muchos veteranos, con muchos futbolistas de diferentes edades, y era claro que Julio Gómez no podía competir contra ellos. Esto se debía a que este muchacho, al ser catalogado como un trabajador humilde, no había probado la vida nocturna.
algo que le terminó por encantar, pues vivía más de la noche que de día. Esto empeoró una vez que salió de los Tuzos con rumbo al Guadalajara, donde claramente iba a perder el piso por completo. Esto ocasionó que estuviera en varios equipos de la segunda división hasta que prácticamente se tuvo que retirar. Pero antes de todo esto, había tenido una reaparición en una entrevista donde decía que lamentaba todas las malas decisiones que había tomado y que estaba listo para poder volver a dedicarse al fútbol y brillar. Ahora que ya estaba casado, que contaba con hijos, creía que contaba con la madurez perfecta para poder retomar su carrera. Ya estoy listo. Si me llama, ya sabe dónde localizarme. Aquí te espero. La carrera de Julio Gómez jamás arrancó. Jamás pudo tener el nivel suficiente para poder adaptarse con el fútbol de la Primera División de México, porque jamás tuvo ese fogueo, tuvo las oportunidades y nada sucedió con él. Fue a la Segunda División, donde tampoco logró destacar lo suficiente para poder tener una oportunidad nuevamente en la Liga MX. Es así que Julio simplemente pudo destacarse con los futbolistas de su edad de su categoría. Jamás contó con el talento que decían que tenía. Lo inflaron tremendamente porque regresó al campo vendado y hizo esa chilena y anotó ese golazo. Vivió de eso durante prácticamente toda su carrera, que terminó siendo lamentable. Pese a que contaba con una madre que contaba con cáncer y que era su mayor motivación, todo eso se le fue de la mente. Su motivación era disfrutar de su sueño, de lo que había cosechado, como había dicho su padre en una entrevista. Solamente se vive una vez y hay que disfrutar de la vida. Vaya que lo disfrutó, vivió sus mejores años de fama, de dinero, de muchas cosas en aquellos años, pero ahora en la actualidad está laborando como un obrero lejos del fútbol a sus apenas 29 años de edad. Como vamos a ver a comparación de otros futbolistas que participaron en este mundial, vamos a ver en dónde están. Empecemos con Ponchito González, un futbolista que tuvo una gran temporada con los rojinegros que despertó el interés de varios equipos del viejo continente. Desgraciadamente el Monterrey lo terminó por adquirir y fue ahí donde se estancó. Claramente estaba ganando muchísimo dinero que no le iba a permitir salir a Europa, donde iba a tener una reducción salarial, irse de la comodidad. Todo esto lo frenó y se terminó por estancar en México, pero al menos hizo una gran fortuna y en la actualidad está con los Tuzos del Pachuca. Otro futbolista que fue clave de México en ese mundial fue Carlos Fierro, que también prometía muchísimo, pero desgraciadamente no tuvo el mejor desempeño que se esperaba. Jamás pudo despegar y se quedó estancado en el fútbol mexicano y en la MLS. Al igual que Marco Bueno, que se decía mucho de este futbolista que no terminó por despuntar, jamás se consolidó en la primera división, al igual que el siguiente futbolista, Espericueta, que era una de las máximas promesas del fútbol mexicano en aquellos años. Desgraciadamente tampoco tuvo las oportunidades y no pudo despuntar. El que sí despuntó y al menos llegó a hacer una carrera digna en el fútbol mexicano fue Antonio Briseño, el cual llegó a ir a Portugal y tuvo las oportunidades para poder destacar. Pero regresando al tema de la comodidad y el salario, regresó a México y es donde está en la actualidad con el Guadalajara, viviendo prácticamente los últimos años de su carrera ganando un salario respetable. Ahora vamos a revisar las demás promesas de otras selecciones. Raheem Sterling, un futbolista que no se conformó con un Liverpool que no tenía un proyecto sólido. Es así que se marchó al Manchester City de Pep Guardiola, que apenas estaba armando. Sterling sería fundamental en los primeros años de Pep en el City. El siguiente futbolista sería Marquinhos, quien previo a este mundial había llegado a París, donde ha permanecido desde esos años y ha marcado una época con el equipo francés y en su selección es un inamovible en la central, tal como el siguiente central, Aymeric Laporte, quien es fundamental en su selección española con la que está por conquistar la Eurocopa de 2024. Pese a que está jugando en el fútbol de Arabia Saudita, todavía cuenta con tremenda calidad, pues de haber practicado su fútbol en España durante esa época del Mundial Sub-17, dio el paso de calidad a Inglaterra con Pep Guardiola, donde fue fundamental para poder cosechar todos los triunfos que cosechó el City en los últimos años.
Mientras mayor parte de esos futbolistas de la camada de Gómez están viviendo los últimos años de sus carreras, Julio se está lamentando de todos los errores que realizó a lo largo de toda su carrera, los cuales son su culpa, pero algo de culpa tiene el pueblo mexicano, que se creyó todo lo que inflaron a este futbolista, que con esa sola actuación se ganó ser un ídolo de la afición. Pero esto se debe a la baja producción de futbolistas mexicanos con calidad verdadera. Desgraciadamente así está el nivel del fútbol mexicano y así está el nivel de la selección mexicana, que cuenta con muchos futbolistas que se conforman con el tremendo salario y la comodidad que brinda esta Liga MX. Justamente estas cualidades son las que están seduciendo a Orbelín Pineda a regresar a México. Si quieres conocer su historia, la cual te dará un vistazo a lo que puede posiblemente decidir Orbelín, tienes que dar clic a este video.